Comunidad Necia, hoy tenemos el análisis necio de A Night at the Opera, cuarto disco de estudio de Queen, que cumple 50 años. Dios mío, ya estamos con álbumes de 50 años legendarios. ¿Qué les parece? ¡Wow! 50 años, A Night at the Opera, de Roger Taylor, Brian May, John Deacon y por supuesto el inolvidable Freddie Mercury. Aquí, en ¡Qué necios! Comunidad necia, bienvenidos al análisis necio de A Night at the Opera, cuarto disco de estudio de Queen, exactamente lanzado el 28 de noviembre del año 1975, es decir, 50 años. Dios mío, nos estamos haciendo viejos, pero bueno. Tú no. No. Tú no. Pero bueno, y como siempre, aquí está la necia honorífica María Alejandra Pérez, como siempre, aquí acompañándome. Gracias, querida, por estar aquí con nosotros en Qué Necios. Y bueno, este es un disco de verdad súper interesante. Para los que no lo conozcan, tienen que conocerlo, porque yo sé que mucha gente lo conoce porque nada más y nada menos que sale el mayor éxito de Queen de todos los tiempos, como lo es Rapsodia Bohemia. Pero más adelante vamos a hablar de eso. De hecho, hay un libro que se llama Los 1001 álbumes que hay que escuchar antes de morir, o que debes escuchar antes de morir. Y en el 13º lugar, o en el lugar número 13, está A Night at the Opera. Y bueno, el título A Night at the Opera vino de una película del año 1935 de los hermanos Marx. Así que, bueno, obviamente la mayoría de nuestra comunidad necia a lo mejor no los recuerda, pero si son fanáticos de Alice Cooper, él salía mucho con ellos, con los hermanos Groucho Marx y todos ellos. Claro, ya cuando estaban bastante ancianos, ya en los 70, porque Groucho Marx falleció más o menos en esa época, en los años 70. Y esta película, pues, fue un clásico de esa época, del año 1935. Y Queen, pues, tratando de buscar un título para el disco, o un nombre para el disco, pues, vinieron con este, A Night at the Opera, una noche en la ópera. De hecho, otra nota curiosa es que no solamente usaron ese título para el disco de A Night at the Opera, sino para el siguiente disco, A Night at the Races. A Day at the Races. A Day at the Races también usaron el título de una de las películas de los hermanos Marx. Sí, correcto. Cuando lanzaron el siguiente álbum, que fue A Day at the Races, también de una película de ellos. Y bueno, este disco, pues, es obviamente el que realmente llevó a Queen al estrellato mundial, sobre todo por Rapsodia Bohemia, obviamente. Pero obviamente ellos venían de un problema legal bastante fuerte. El manager anterior de ellos, de esa época, Norman Sheffield, podemos decir el nombre porque ya obviamente ya está fallecido, falleció en el 2014. Y bueno, después vamos a hablar de la primera canción de este disco más adelante, pero obviamente este señor pues se encargó de estafar a Queen, tanto así de que ellos se dieron cuenta de que algo raro estaba sucediendo fue cuando John Deacon acababa de casarse con su esposa y quiso pedir al manager pues 4,000 libras esterlinas para poder comprar su casa, pues. Entonces fue algo así como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se lo dan? Porque no tenían dinero. De hecho, después del exitazo de Killer Queen, ellos, pues obviamente ya era para que tuvieran ya una cantidad de dinero pues bastante importante. Pero, y del álbum de She's Heart Attack. Pero lo que pasa es que incluso no solo pidió un adelanto John, sino Freddie también quería arreglar su apartamento o su piso y quería comprar un piano y todo esto, y no, le dijeron que no. Y ellos al ver, o sea, que estaban casi en la quiebra después de 2 grandes álbumes, pues ellos dijeron que aquí qué pasa. Entonces ahí fue que vino la demanda, se fueron a juicio y todo. Ahí fue cuando contrataron a John Reid,
que en ese momento era el manager de Elton John. Ujú. Y de hecho, John Reid, de hecho, fue momentáneamente también el manager de Queen, no duró tantos años, porque después llegó el que todos conocemos, que es Jim Beach. Pero antes de Jim Beach estuvo John Reid, el manager de Elton John en los años 70. Bueno, si vieron las películas de Rocketman y por supuesto la Rapsodia Bohemia, eso se toca momentáneamente. Bueno, quizás Elton tocó más porque Elton duró más años con John Reid. Queen lo tuvo muy momentáneamente, solo fueron 2 años, 3 años aproximadamente. Pero John Reid fue quien los ayudó y convenció a EMI para que les diera las cantidades de dinero suficientes y estratosféricas para esa época, porque de hecho era el álbum más caro en su tiempo, para poderlo producir, y así fue que pudieron pagar múltiples estudios, no solo en Gales, sino en la misma Londres, para poder hacer el disco. Exactamente, y claro, gracias al éxito que tuvo el disco anterior, Sheer Heart Attack, y por supuesto, el sencillo Killer Queen, fue que ellos pudieron convencer a la compañía de discos de que les dieran el avance de dinero, y ahí sí se supo manejar las finanzas y Queen se convirtió, por supuesto, en la banda, pues, sumamente leyenda, súper famosa, y además que sí manejan dinero en esta ocasión. Y bueno, la primera canción, la que abre este disco, es precisamente lo que veníamos hablando. Obviamente el señor Norman Sheffield, el primer manager de Queen, es el que inspiró esta canción. Death on Two Legs, o Muerte en Dos Piernas. Dedicated to. Exactamente, pero se sabe que es Norman Sheffield. De hecho, a unos años después, pues Norman Sheffield demandó a la banda por difamación y se arreglaron fuera de corte. Y por eso fue que se supo que la canción iba dirigida a él. De hecho, hay otra anécdota, que en el Live Killers, el disco de en vivo que salió de Queen en el año 1978, 79, por ahí, incluye una versión en vivo de Death on Two Legs, y Freddie pues dijo unas groserías que están obviamente ocultas en el álbum. Pero bueno, ya se han filtrado audios de la audiencia de esa época que, bueno, muy explícitamente, algo así como a dirty motherfucking man, algo así. Eso es más o menos lo que dice él, lo que dijo él en inglés en esa grabación, solo que en el Live Killers no se hizo. Aquí tengo la cuota exacta que dijo: a real motherfucker of a gentleman. Esa fue censurada en la versión que apareció en Live Killers en el año 1979. Entonces, esta canción es considerada vamos a decirlo así, era la carta de odio de parte de Freddie Mercury a ese primer manager, como lo fue Norman Sheffield. Y bueno, quien por muchos años fue repudiado de haber maltratado a la banda y abusado su rol como manager desde el año 1972 hasta el 75. La letra refiere a blood-sucking leeches, como que gusanos, sabandías que chupan la sangre, y decaying sewer rats, como que ratas de alcantarilla decadentes. Así que bueno, de todas formas, como les decía, Norman Sheffield demandó a la banda, a pesar de que nunca en la canción se dice el nombre de Norman Sheffield, ni de que no, esta canción es de odio a nuestro manager original. No, en ningún momento se dice. Simplemente se habla de un hombre que hizo daño, que estafó, que hizo desastres. Pero gracias a la demanda por difamación fue que todo el mundo supo que era Norman Sheffield, efectivamente. Y bueno, los ejecutivos en EMI, en la compañía de discos, no estaban seguros de que la canción fuera una buena idea. Hasta el mismo Brian May no estaba seguro sobre la letra de la canción, y se sintió mal pues de que Freddie Mercury la estaba cantando. Pero eventualmente se dio cuenta de que la opción final del compositor es lo que se debe cantar. Porque bueno, sabemos que Queen también tuvo sus problemas pues con respecto a ciertas canciones, que si no, mira, no digas esto, no cantes sobre esto. O no quisieron de plano alguna canción, como lo vamos en este mismo disco, y lo vamos a decir más adelante con una de las canciones. Exactamente. Entonces, de verdad que sí. Es una canción que a mí me gusta la canción, porque bueno, a pesar de que es una canción así atacando a alguien, muy cruda,
Es una canción que de verdad tiene, bueno, un buen riff de guitarra, el piano del intro que hizo Freddie Mercury. De verdad que es una canción que me parece que está bien ensamblada. Y cuando Freddie la canta, se siente esa rabia, esa agresión, emociones encontradas de querer atacar a la persona que te estafó, que te robó, porque yo pienso que todos hemos pasado por eso en algún momento, de que hemos confiado en alguien y esa persona nos ha traicionado. Gente que de pronto le hemos prestado dinero o que le hemos ayudado con algo y esa persona después nos ha decepcionado o nos ha traicionado. Eso es algo que es parte de la vida, pues, y que obviamente es cuestión de aprender, y Queen tuvo que aprender de la manera más cruda. A esta canción yo le voy a dar un 9.5. ¿Cuánto le das tú? Un 9. Yo le doy un 9 a Dead on Two Legs. ¿Y cuánto le dan ustedes? Díganoslo en los comentarios, por supuesto. El siguiente tema también fue escrito por el señor Freddie Mercury. Es el tema número 2. Es un tema completamente distinto a Death on Two Legs. Se llama Lazing on a Sunday Afternoon. Eso es como pereceando en una tarde de domingo. Yo creo que muchos pereceamos una tarde de domingo. Bueno, un día no laboral, aunque bueno, a algunos les toca trabajar, a otros no. Pero bueno, todos tenemos derecho a perecear en algún momento. Y el domingo en la tarde, pues, es algo así, pues. Pues sí, es una canción obviamente hecha por Freddie Mercury. Él tocó el piano y las voces las hizo él solo completamente. La voz líder fue grabada en un estudio y después se reprodujo a través de unos audífonos para que sonara como un efecto de megáfono. Sí, de hecho lo peculiar de la canción es que Queen siempre era muy innovador. Y sabemos que siempre buscaba hacer nuevos sonidos y buscar cosas innovadoras en sus álbumes. Entonces, en este caso, ellos lo que hicieron fue que reprodujeron el sonido, como bien lo dijiste, querido, en unos audífonos dentro de una cubeta, e incluso hay gente que dice que fue sobre Freddie cantó en un tarro de cerveza, para hacer esa voz que suena como un hueco en la grabación. Y también fue algo que hubo también una especie de juego con los canales de... Sí, porque como sabrán, la canción al principio no se oye ninguna guitarra. Y claro, en esa época, pues, como lo explicó Roy Thomas Baker, el productor de este disco, la verdad es que a lo mejor ellos estaban usando una consola quizás de 8 canales o quizás menos. Entonces no tenían otra pista para meter la guitarra. Tuvieron que usar la misma pista de la voz para grabar el solo de guitarra que se oye al final con Brian May, ya que al final de la canción ya no hay más voz, simplemente I go out on a Sunday morning, Tuesday I go out on honeymoon, on Monday, claro, porque él va nombrando como todos los días de la semana, que hace el lunes, que hace el martes, que hace el miércoles, y que obviamente el domingo va a descansar, a perecear, por decirlo así. Lo peculiar y lo innovador y lo que le causó tanto furor al disco y que demostró la versatilidad de Queen es el hecho de que tienes canciones tan fuertes como, bueno, como empezamos ahorita con Dead on Two Legs, y sigues con una canción que es, de hecho, Freddie se inspiró en esas épocas de los años 20, de los años 30, de la música folclórica londinense. Exactamente. Es una canción que de verdad yo la primera vez que la escuché yo quedé wow. Y como tú lo dices, la versatilidad de Queen, de qué tan diferentes eran las canciones. Eso es lo que yo amo de Queen, que no todo es exactamente lo mismo. Tú vas a encontrar canciones en este disco. Bueno, encontraste una canción con Death on Two Legs, que es un hard rock así, atacando con piano y una guitarra, por supuesto, de Brian May. Y de pronto te vienes con esta canción que es como una canción folclórica en piano. Y al final, por supuesto, Brian May le puso su toque en el solo de guitarra. Obviamente, Brian defendía mucho sus solos de guitarra. Claro, cosa que no pudo hacer en I Want to Break Free. Que si quieren ver ese análisis, también lo pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube, el análisis necio de The Works, en donde hablamos, por cierto, sobre eso. Así que bueno, esta canción, bueno, no es mi favorita del álbum, obviamente. Yo le voy a poner un 9. Sí, un 9 me parece bien. ¿Cuánto le ponen ustedes? Díganoslo en los comentarios. Bueno, la siguiente canción yo sé, querida, que no es una de tus preferidas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ella.
I'm in Love with My Car, una canción que fue escrita y cantada por Roger Taylor, que de hecho hoy en día cuando se presentan con Adam Lambert hay una sección en donde obviamente Roger canta y canta esta canción, I'm in Love with My Car. Y bueno, esta canción fue inicialmente, Brian May la tomó como si fuera un chiste. Como que, ¿por qué vas a estar enamorado de un carro? Por Dios, o sea. Y Freddie odiaba la canción y no la quería en el disco de por sí. Y sin embargo, los coros los hace Freddie en esta canción. Y son unos coros de verdad bien buenos, por cierto. Porque él pensó, Brian May también pensó que es que Roger Taylor era jugando, que él no estaba en serio diciendo esto, que él pensó que era una canción de broma. Y Roger Taylor dijo, no, yo estoy hablando en serio, de un hombre que se enamora de su carro, así de sencillo. Era del Alfa Romeo que tenía en ese momento Roger Taylor. Y de hecho en la película, en Bohemian Rhapsody, se ve esa escena, porque prácticamente es como que la película empieza, de hecho, en esa época, cuando graban A Night at the Opera. Entonces se ve cuando ellos están haciendo las grabaciones y es cuando pelean y se tiran cosas y toda esa escena que es muy cómica, es muy buena, una de las mejores de la película. Sí. Y entonces es como que Fred dice, bueno, pero es que es una tontería, pero no. De hecho, supuestamente hay un cuento en el que Roger se mete en un armario, en un closet y se encierra como protesta hasta que Freddie aceptó meter la canción en el disco. Exactamente. Y bueno, en el demo de la canción es Roger Taylor el que toca todas las guitarras. Pero en la versión de A Night at the Opera, obviamente la guitarra es la Red Special de Brian May, obviamente. Y bueno, obviamente la voz líder la hace Roger Taylor. Que esa es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de las bandas donde no solamente el cantante líder es el que canta, sino que los demás miembros hacen canciones, obviamente. Pues los sonidos de esta canción pues se oyen carro, al final se oye como un carro, un motor. Y bueno, la verdad es que la letra de estas canciones fue inspirada por uno de los roadies de la banda, que es Jonathan Harris, cuyo carro, el Triumph TR4, era evidentemente el amor de su vida, por Dios. Y bueno, la canción es dedicada a él, porque en las ¿cómo se llama? En el cancionero, el cancionero del disco dice, dedicado a Jonathan Harris, Boy Racer to the End. Es como un chico de las carreras de autos hasta el final. Entonces, bueno, cuando vino el momento de lanzar el primer single de este disco, que bueno, sabemos que es Rapsodia Bohemia, Taylor estaba tan encantado de esta canción, bueno, es su canción obviamente, le suplicó a Freddie Mercury, el escritor del primer single, Rapsodia Bohemia, que permitiera que fuera el lado B. Y así fue. Pero esta decisión causó mucha fricción interna en la banda, porque no era solo el lado B, porque la canción iba a generar, por ser parte de Rapsodia Bohemia, iba a generar la misma cantidad de dinero que el lado A, que es Rapsodia Bohemia. Y sabemos que Rapsodia Bohemia, pues, obtuvo muchísimo dinero, por decirlo así. Entonces eso obviamente causó fricción en la banda. Que por eso que más adelante decidieron, pero ya bastante tarde, en el disco de Miracle, en el año 89, dijeron, ¿saben qué? Todas las canciones son escritas por todos nosotros y se acabó. Pero obviamente en esa época sí se sabía que Roger Taylor pues cantaba esta canción y escribió esta canción, obviamente. Y bueno, cuando la hicieron en vivo, estando Freddie todavía vivo, después ellos volvieron a incluirla cuando estuvo Paul Rogers y Adam Lambert. Pero en la versión en vivo, Freddie Mercury tocaba el piano y hacía los coros. Y bueno, igual la seguían cantando. Pero bueno, aquí viene la parte buena, la parte controversial, como le gusta al necio Psycho, mi querido hermano Marcos Hurtado, que sé que estás ahí viéndonos. Esta es la parte controversial, como te gusta. Bueno, y esta canción a mí me gusta, pero espera lo que va a decir María Alejandra. Esperen lo que va a decir María Alejandra ahorita. Yo a esta canción le voy a poner un 9. Yo le pondría un 4.
pero a ser noble, le voy a poner un 5. Lo que pasa es que es lo que, como ustedes sabrán, nosotros discutimos los álbumes previos a hacer las grabaciones del disco y hacer los lives. Entonces, el problema es que yo, como le digo a Carlos, al necio maracucho, esa canción es para un hombre, es de hombre. Entonces es una canción donde obviamente un hombre va a amar a su carro, a su moto, y va a adorar, y se va a, obviamente, a decir, oh, Roger Taylor hizo nuestros deseos realidad. Pero una mujer no se enamora de un carro. Entonces, obviamente, a nosotras no nos gusta esa canción. O a la gran mayoría, porque debe haber gente que obviamente sí le gustará. Pero, no sé, ¿cómo te vas a enamorar de un carro y cómo vas a...? O sea, eso no tiene sentido. Entonces tú, como hombre, obviamente enamorado de tu carro, seguro que lo estás. Entonces, pues obviamente, tú estás de acuerdo con la canción de Roger, pero yo no me enamoro de un carro, entonces pues no me gusta. Así que yo le doy un 5 a esta canción. Así que, ¿qué opinan ustedes? Díganos en los comentarios lo que opinan sinceramente. ¿Les gusta o no les gusta el carro o prefieren a sus novias? Díganos en los comentarios. Bueno, ahora sí viene la parte, pues, romántica y buena de este disco. Después de haber escuchado una canción de odio, una canción así tipo folclórica y después una canción sobre un carro. De amor a un carro. De amor a un carro. Ahora sí viene una verdadera canción de amor hacia una mujer. You're My Best Friend es el segundo sencillo de este disco. Y una de las canciones, mira, yo he visto artistas famosos que han dicho que You're My Best Friend es una de las mejores canciones pop, mejor escritas en la historia de la música. Y fue escrita por John Deacon, el bajista John Deacon, que, como decía Brian, a veces cuando estaban grabando el disco, le preguntaban a John, ¿tienes alguna canción por ahí? Y John dice, bueno, tengo esto, ¿qué tal? Y cuando escuchaban decían, sí, wow. Wow. Y sobre todo Freddie le encantaban las canciones de John. De hecho, Freddie era el defensor número 1 de John Deacon. Y bueno, esta canción pues fue compuesta por John Deacon en un piano eléctrico, un piano que se llama Wurlitzer, que a Freddie Mercury no le gustaba, por cierto. Pero en la grabación, pues, John Deacon toca el órgano y después él le agrega bajo y guitarra, porque John Deacon también toca guitarra. Y de hecho hay canciones de Queen en donde John Deacon incluso toca una guitarra rítmica para acompañar a Brian May, o incluso hay un par de canciones por ahí que tocó John la guitarra, por cierto. Pero bueno, esta canción fue escrita para su esposa Verónica. Es una canción de amor, que John simplemente quería demostrarle su amor a su esposa. Bueno, recordemos que estaba prácticamente recién casado. Estaba recién casado, porque justo antes del disco él se casó. Y de hecho, John Deacon es el hombre fiel en Queen, porque hasta el sol de hoy sigue casado con su esposa Verónica. Brian y Roger, pues, tuvieron sus divorcios y tal, pero bueno, ese es tema para otro live. Bueno, digamos que Freddie también, digamos que pudo haber sido fiel a Mary Austin. Sí, en esa época Freddie estaba con Mary Austin y quizás él cantó esta canción pensando en Mary Austin. Sabemos después él pues se fue con Jim Houghton. Cambios técnicos, pero bueno. Exactamente. Y de verdad, pues, pero esta canción de verdad a mí me parece una de las mejores canciones de Queen, una canción de amor y es bastante sencilla. Sí. Una canción que dura un poco menos de 3 minutos. Y el solo que hace Brian May es un solo bien hecho, de verdad que bueno. Y bueno, el piano eléctrico me parece que le da un adorno un toque especial, un adorno especial a la canción. Para mí John Deacon es un gran compositor y yo a esta canción no le puedo dar menos de 10, no puedo, tengo que darle 10. Es una canción maravillosa, es una canción que a mí siempre me ha gustado. Y es una canción que siempre tiene que estar en las canciones esenciales de Queen. ¿Cuánto le das tú? Un 10. También le doy un 10. ¿Cuánto le dan ustedes? Bueno, la siguiente canción es una canción que también disfruto mucho. Una canción acústica con toques así. Digamos que, bueno, Brian May es el compositor de esta canción. La canción es 39. 39, que es una canción, es como
el intento de Brian May de hacer una canción de amor de un pirata, por decirlo así, de un pirata, o sea que bueno, así del estilo de, digamos, quizá, pues, irlandés, podría ser. Bueno, ellos son británicos, entonces podría ser como una especie de intento de hacer este tipo de canción, pues. Y bueno, esta canción realmente habla de la historia de unos exploradores espaciales que se embarcan en lo que en su perspectiva es un año de viaje. Pero cuando regresan se dan cuenta que han pasado 100 años. 100 años. Es decir, imagínense que ustedes agarren hoy una nave espacial. Estamos en el año 2025 y ustedes se van y creen que viajan un año y cuando regresan se dan cuenta que ya no es 2026, sino que es el año 2125, es decir, dentro de 100 años. Imagínense el impacto de que, o sea, tú te pones a pensar, imagínate que tú subes al espacio y de pronto regresas y de pronto pasaron 100 años. Imagínate, ya no estaría ninguno de tus seres queridos, ni de tus amigos, ni de nada, pues. Y todo lo que conocías ya no existe. De verdad que sería una cosa bastante, pues, para sentarse a pensar, pues. Sería interesante en el sentido de que, wow, estoy viendo qué pasó en el mundo 100 años después. Cosa que, bueno, obvio que dentro de 100 años no estaremos aquí, pero bueno. Y por supuesto, si están viendo esto en el año 2125 aquí en YouTube, pues así era el mundo en el año 2025. Así que bueno, esperemos que YouTube todavía exista en esa época. Así que bueno, pero esto va a quedar aquí en YouTube para siempre. Así que bueno, que esta lo vean. canción, Brian la compuso durante ese tiempo. Recordemos que en el tiempo entre She Heard Attack y A Night at the Opera, ellos estuvieron pues un tiempo dedicándose a descansar, viajaron incluso a Hawái, se casó John Deacon, todos hicieron su vida personal. Y entre uno de ellos fue Brian May, que fue a hacer sus estudios de astrofísica en Tenerife, en España. Entonces, él, obviamente, en esta canción pudo unir sus dos grandes pasiones, la música y la astrofísica. Entonces, por ello es que él hizo esta especie de odisea del espacio, o digamos lo más actual, un estilo de película tipo interestelar, como esa historia de que estoy en un mundo, me voy en un año y vuelvo en un mundo paralelo 100 años después. Exactamente. Y bueno, como dato curioso, pues Brian May le pidió a John Deacon que tocara un double bass, un doble bajo, como chiste, pues. Pero resulta que John Deacon se lo tomó muy en serio, que se apareció en el estudio con el instrumento y ya lo había aprendido a tocar, imagínense. O sea, John Deacon se tomaba muy en serio todo, a pesar de que de pronto Brian, Roger y Freddie eran como más chistosos, pero John Deacon le decían tal cosa y él se lo tomaba en serio, pues. Era un músico completamente serio. Así es decir, bueno, lo es porque todavía John Deacon en este momento todavía sigue con nosotros, a pesar de que está completamente retirado. Y bueno, la canción se tocaba mucho en vivo, pero con Freddie Mercury cantando en la versión en vivo. En la versión de estudio fue Brian. Y bueno, Brian volvió a cantar la canción ya después cuando las giras tanto con Paul Rogers como con Adam Lambert empezaron a volver a cantar esta canción él, que de hecho con Freddie siempre tocaban nada más el primer verso y Brian después de muchos años volvió a cantar el segundo verso, el que dice The volunteers came home that day. Esa parte Freddie no la cantaba por cuestiones de que, bueno, de querer reducir un poco el tiempo de la canción para meter más canciones. Eso muchos artistas lo hacen, así que bueno, Brian decidió retomar eso de cantar la canción completa durante esa época. Y también pues George Michael la hizo en el tributo a Freddie Mercury. Sabemos que por supuesto mucha gente se acuerda que George hizo Somebody to Love, pero una de las canciones que también hizo fue 39 porque dice que era una también de sus favoritas de Queen, así que él dijo quiero cantar 39 y por supuesto lo hizo ahí se colocaron Roger con una pandereta y un bombo, por supuesto John Deacon con el bajo y Brian con la guitarra acústica. Bueno, voy a decir algo quizás algo controversial, aunque bueno, eso también va a pasar con otra canción más adelante.
La versión en estudio yo le voy a poner un 9, pero la versión en vivo con Freddie le pongo un 10. Bueno, Brian es excelente cantante. Claro, a mí me encanta Brian como cantante, canta. pero obviamente Freddie es Freddie. Así que sí, ciertamente tienes toda la razón. Concuerdo contigo. 9 y 10. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la siguiente canción, de verdad no hay mucho que decir, que es Sweet Lady, una canción escrita por Brian May, una canción rockera bastante rápida, y que está escrita en un estilo de rock inusual, a 3/4, para los que saben de música, pues 3/4, y sin embargo se va a 4/4 en el puente de la canción, lo que llaman el bridge en inglés y en español es el puente de la canción. Sí, porque es... Sí, es un ritmo de a 3/4. Bueno, no es que yo soy un experto en solfeo y música, pero digamos que estudio un poquito. Y entonces, bueno, los músicos me entenderán, obviamente. Y los que sepan de solfeo, obviamente. Bueno, no hay mucho que decir de esta canción. Es una canción que se tocó en vivo en la gira de A Night at the Opera. De hecho, si ustedes ven el concierto, se consigue en YouTube, creo que es el de Hyde Park, ahí la tocan, en el concierto de Hyde Park, que fue en el año 1976, que ya de hecho estaban a punto de sacar el A Day at the Races, pero era todavía la gira de A Night at the Opera, pero estaban a puntico de sacar A Day at the Races. No sé si de hecho estrenaron alguna por ahí, pero bueno, no, porque no me recuerdo el set list en este momento. A esta canción yo le voy a poner un 9. Yo le voy a poner un 8. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la siguiente canción termina el lado A para los que aman el vinilo. Seaside Rendezvous, una canción escrita por Freddie Mercury. Y de verdad es que tenía que ser una canción de Freddie porque, bueno, por el estilo. Porque es una canción, pues, ¿qué estilo puede ser esta canción? Es como entre folclórica y... no sé. De los años 20 quizás. Pero es muy cómica como Freddie la canta. Sí, de hecho hacen unos ruidos con varios instrumentos de viento. Por ejemplo, incluyen tubas, incluyen trompetas y un instrumento que se llama kazoo, que ahorita lo van a ver en pantalla. Un kazoo que de hecho es un instrumento bastante inusual. Ese instrumento también lo utilizó Guns N' Roses en Spaghetti Incident, exactamente en Since I Don't Have You al final. No fue en Since I Don't Have You, fue en Human Being. En Human Being, al final de Human Being. Bueno, para los que quieran ver el análisis necio de Spaghetti Incident, lo pueden conseguir también aquí en nuestra cuenta de Qué Necios. Pero bueno, durante esta sección, pues, Roger Taylor, pues, hizo, pues, la nota más alta en el disco, que es una C6, que viene siendo Do mayor. De todas formas, bueno, los músicos me entenderán también. Y hay un baile de tap en medio de la canción, en ese segmento que fue hecho por Freddie Mercury y por Roger Taylor en la consola de mezcla con dedales en los dedos. Se pusieron dedales en los dedos y empezaron así. O sea, no es realmente una persona haciendo con los pies un baile tap. Con los zapatos de tap. Exacto. No, lo hicieron fue con dedales y se pusieron los dos así en la consola de mezcla y lograron el sonido. Y por supuesto, Freddie toca el piano. Y bueno, de verdad que... Y Brian su Red Special. Y de siempre. hecho él simula algunos de los sonidos de los instrumentos de viento con la Red Special. Exacto. Brian de por sí era genial con sus pedales y su forma de hacer hablar esa guitarra, por decirlo así, la Red Special. Así que bueno, esta canción a mí siempre cada vez que la escucho me hace reír, me hace sonreír. Porque es algo así como que Seaside Rendezvous. Y de verdad que bueno. Yo le voy a poner un 9.5 a esta canción. Vas a poner un 9. ¿Qué opinan ustedes? La siguiente canción, The Prophet Song. Una canción que, aunque no lo creas, querida, hay mucha gente que le encanta esta canción. The Prophet Song. Incluso he conocido gente que no son rockeros, pero sí les gusta Queen. Y de hecho, recuerdo que hace unos años conocí a un muchacho al que yo le di clase de inglés y me sorprendió porque era fan de Queen y me dijo que su canción favorita era esta, Prophet Song, algo que me llamó demasiado la atención. Que, wow, Prophet Song es la que más te gusta. Y yo, wow, quedé impresionado de esa elección. Y bueno, nos pueden decir ustedes cuál es la canción preferida de ustedes de este disco. De hecho, es la canción que abre el lado B
¿no? Desde el álbum, del vinilo, del disco. Y es una canción, es la más larga, dura 8 minutos con 32 segundos. Es compuesta por Brian May, otra de las composiciones de Brian para el álbum, donde está basada en un sueño que tuvo Brian, donde él sueña que la Tierra o la Madre Tierra se quiere como vengar de todo el mal que han hecho con el mundo. Y entonces es eso, la canción del profeta. Y la compone y pues queda esto que para muchos es, como bien lo dices, como una especie de obra maestra. Sí, y también Brian escribió esta canción después de que él escuchó el demo de Rapsodia Bohemia, que la trajo Freddie, por supuesto, Bohemian Rhapsody, y él dijo, le llamó por supuesto la atención lo que Freddie estaba haciendo, y él dijo, pues yo voy a componer una canción más o menos así. Claro, obviamente nadie conocía la canción, solamente la conocían entre ellos y tal, y era como que Perfect Song viene siendo la Rapsodia Bohemia, pero de Brian May, de la manera como la ensambló, porque, bueno, como tú dijiste, era sobre el diluvio, la gran inundación, por decirlo así. Y él pasó varios días ensamblando la canción. La canta Freddie, por cierto, no la canta Brian, aunque Brian sale en los coros junto con Roger Taylor, obviamente. Y de hecho, esta canción tiene muchos efectos, que en esa época era algo así como innovador, de que tenía como eco, ¿cómo decir? Reducción de velocidad. Eran cosas que no se habían utilizado hasta el momento. Eran técnicas nuevas de grabación que Roy Thomas Baker y Queen empezaron, como quien dice, a experimentar. Y eso es lo que también este disco es bastante experimental en ese sentido, de que se hicieron canciones totalmente distintas una de la otra. Eso yo creo que esa es la magia de este disco. Y de hecho hay un efecto que también se acelera la velocidad en el medio del solo de guitarra, que fue porque consiguieron un reproductor de Reels de grabación. No son los Reels de Instagram, por si acaso, no son los Reels de grabación de cintas de grabación de esa época, con lo que se grababan los discos. Mientras que el que estaba tocando la cinta originalmente se detuvo. Entonces, bueno, de ahí vino ese efecto con el solo de guitarra. Y claro, y las voces de Now I know, Now I know, Now I know. De verdad que te va atrapando la canción. Sí, totalmente. Te va atrapando la canción. De verdad que yo creo que Brian hizo una obra maestra con esta canción. Yo le voy a poner la canción 9.5. Yo le voy a dar un 10. ¿Qué les parece? Bueno, un 10, bueno, muy bien. Así que, ¿qué nos dicen ustedes sobre esta canción? The Prophet Song. Bueno, la siguiente canción obviamente es una canción de amor, pero también como que de un amor roto, por decirlo así. Escrita por supuesto, Freddie Mercury, The Love of My Life. Y Love of My Life, como sabemos, es una canción que Freddie compuso para la que era su novia en ese momento, Mary Austin. Sí, señor. Y que Freddie sentía que la había herido, que le había roto el corazón. Freddie no había salido del closet en ese momento. Y él de por sí dice que la mujer que él más amó, a pesar de que, bueno, vamos a decir que Freddie era bisexual, pero bueno, la mujer que él más amó fue Mary Austin. Y por supuesto el hombre que él más amó fue Jim Houghton. Y bueno, esta canción pues, la versión original es en piano. Sí. La versión de estudio, la que escuchamos precisamente aquí en A Night at the Opera. Y Brian toca un poquito de guitarra acústica, que es lo que se usaba en las versiones en vivo, y un solo de guitarra con su Red Special también, obviamente. Y de hecho Brian May, para poder tocarla en vivo, ellos decidieron adaptarla con una guitarra de 12 cuerdas, y así fue como nació esta versión en vivo, que era tocada por Brian, pero con guitarra. Y la canción se convirtió en un himno para todos los fans de Queen. Y ellos se impresionaron, sobre todo Freddie, cuando fueron a Argentina y a Sudamérica, a Argentina, Brasil. En Rock in Rio. En Rock in Rio, donde la gente, el público entero cantó
la canción y Freddie prácticamente no la tuvo que cantar, la cantó el público. Y eso es algo que a ellos les dio así como que wow. Y hoy en día, porque todavía los conciertos con Adam Lambert, es la gira de la última que hicieron de Queen, la tocan o sea, el público es donde queda como más emocionado porque incluso es donde sale el video grande donde está pues Freddie y pues él viene y se despide y hace obviamente su forma característica de hablarle al público. Y que de hecho en esa gira usan la versión de Wembley. Sí, esa es precisamente cuando tocaron con Adam Lambert. Y fíjate, por ejemplo, que Brian incluso la empezó a tocar en su primera gira solista, cuando sacó el disco Back to the Light. Brian empezó a tocar esta canción, de hecho, era la única que él tocaba de Freddie. Y siempre le decía, vamos a hacer esta canción para Freddie, ¿ok? Y la cantaba él. Y por supuesto, no debió ser fácil cantar esta canción por primera vez después que Freddie murió. Obviamente sabemos que Brian sufrió de depresión cuando Freddie murió, tanto así que bueno, que su esposa Anita lo apoyó mucho, pero obviamente ella entendió de que Brian había perdido prácticamente no un amigo, era un hermano. Porque Brian lo dijo así, no fue perder un amigo o un compañero de banda, fue perder un hermano cuando Freddie falleció. Y bueno, esta canción obviamente tiene mucho significado, no solamente para Freddie, sino para Queen. Y sí, como tú dijiste, pues cuando la tocaron con Adam Lambert, o sea, no Adam Lambert no cantaba en la canción, No la sino canta. que Brian la empieza y en la pantalla sale Freddie cantándola junto con Brian. Y de verdad que es un momento muy emotivo del show. Y bueno, tengo una anécdota, voy a contarla rapidito. Cuando yo fui a ver a Freddie, Freddie, ojalá lo hubiera visto en vivo, pero no. Vi a Queen con Paul Rogers en el año 2005 en Aruba, los vi. Y recuerdo que de hecho, primera vez que veo a Brian May tan molesto. Cuando empieza a tocar Love of My Life, falló algo en el sonido. Y la gente no le prestó atención. O sea, la gente empezó, Love of my life, you hurt me. Y Brian miró hacia atrás y dijo, disculpen. Y Brian miró para atrás, tenía una mirada, o sea, estaba furioso con la persona del sonido, porque él miró hacia atrás y se puso, de verdad, o sea, él en el concierto le estaba sonriendo y todo, y ese fue el único momento donde se molestó. Y yo recuerdo que yo estaba cerca del escenario. Y yo le grité a Brian, "It's okay, Brian, don't worry." Entonces él me escuchó y Brian dijo así como que, ok. Bueno, a él lo escucha mucho porque en el concierto con Adam Lambert también, de hecho, cuando todos cantamos Love of My Life, porque prácticamente la canta es la gente, tú eras la voz que más se escuchaba allí. Bueno, en la grabación. Bueno, por razones de derechos de autor no podemos ponerles un poquitico del video, pero sin audio, obviamente, porque bueno, después tenemos problemas con YouTube, así que bueno. Love of My Life, obviamente. Pero vamos a hacer una cosa, que yo sé que esto lo conversamos previamente antes de grabar. La versión de estudio de Love of My Life, yo le voy a poner 9.5, pero en vivo, 10. Sí, Love of My Life digamos que es lenta, es de amor, ya lo sabemos, pero digamos que es como exageradamente lenta. O sea, para mi gusto es como demasiado lenta, sobre todo al principio, es como que... Entonces yo a la versión del disco yo le pondría un 8, pero a la versión en vivo con Freddie ya es diferente. De verdad que es un 10 sin lugar a dudas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la siguiente canción fue escrita por Brian May, Good Company. Good Company es una canción en donde él hace todas las voces y toca el ukulele. Pero hay algo interesante, que es que obviamente la canción es un estilo Dixieland, es un estilo jazzístico, vamos a decirlo así. Fíjense que hasta estilo Dixieland, estilo jazz se mete en este disco, imagínense, o sea, la versatilidad de Queen, como lo mencionamos al principio. Obviamente Brian usa su Red Special y usa un amplificador DC. Entonces, bueno, Brian compuso la canción en el banjo ukulele del papá, que sería el papá.
pero él grabó la canción con un ukulele normal. Ujú. Y bueno, otro dato curioso de esta canción es que Freddie Mercury no participa en la canción, no participa ni siquiera en las voces De de coro, fondo, nada. Todas las voces las hizo Brian May. Y Roger, por supuesto, la batería, John Deacon el bajo, pero Freddie no aparece en esta canción. Una de las pocas ocasiones en las de Queen en donde no participa Freddie. Obviamente la que todo el mundo recuerda es No One But You, que bueno, fue grabada después de que Freddie falleció, por decirlo así. Bueno, esta canción interesante, pero yo le voy a poner un 8.5. Yo le pongo un 8. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hemos llegado a el primer single de este disco. Quizás la canción, una de las canciones más importantes en la historia de la música. La canción más famosa de Queen, la canción por la que todo el mundo asocia a Queen. Claro, uno podrá decir We Will Rock You, We Are the Champions, podrá decir Radio Gaga, Somebody to Love. Pero definitivamente Bohemian Rhapsody o Rapsodia Bohemia, como se le conoce en español, es quizás la obra maestra de Freddie Mercury. Yo creo que es obviamente, junto con Escaleras al Cielo, junto con Sweet Child of Mine, junto con Thriller, junto con Billie Jean, junto con Hey Jude de los Beatles, o Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, o Angie, es un himno, es el himno de Queen. Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, por supuesto escrita por Freddie Mercury. Y bueno, mucho se ha dicho de Rapsodia Bohemia, de cómo fue compuesta, qué estaba pensando Freddie, por qué Freddie compuso esta canción. Él se llevó ese secreto a la tumba. Y de hecho se lo preguntan hoy en día a Brian May y a Roger Taylor, que son los que están activos obviamente, y ellos saben qué significa Rapsodia Bohemia o Bohemian Rhapsody, o sea, qué significa la canción, por qué dice Mama, just kill a man, o sea, maté a un hombre, put a gun against his head, le puse una pistola en su cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto, pull the trigger and now he's dead. ¿Qué se refiere? ¿Qué pasa? O sea, Freddie mató a alguien o algo así. Lo que mucha gente ha especulado es que esa canción, Rapsodia Bohemia, era Freddie Mercury naciendo. Ya no existía Farrah Bulsara, ahora era Freddie Mercury. Farrah Bulsara, el nombre original de Freddie Mercury, obviamente. Y que era una manera quizás de decir, ya no quiero ser el que estoy pretendiendo ser, no, quiero ser yo. Sí, es como una manera de liberarse. Exacto. De decir, este soy yo y maté al anterior y este soy yo. Es como un ave fénix, renazco. Sí, una metáfora, por decirlo así. Y de verdad que, bueno, esta es una canción que, bueno, con la sección operática, pues ya es épica. I see a little silhouette of a man, o sea, con los Galileos, y de verdad que, bueno, no solamente Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor hacen un trabajo impecable con las voces. Es una cosa increíble. De hecho, aquí en YouTube ustedes pueden conseguir versiones, por ejemplo, quitando que si la guitarra, quitando la batería y el bajo, dejando solo el piano. Sí, descomponiendo la canción o solamente las voces. Y hay un documental que yo se los recomiendo, que es cómo se hizo A Night at the Opera, que es el Classic Albums A Night at the Opera. Y hay una parte en donde Brian está en el estudio, en un estudio de grabación junto con Roy Thomas Baker. Roy Thomas Baker sale en el documental, pero sale aparte, sale en otro momento. Pero Brian está en un estudio de grabación y están con la pista original de Rapsodia Bohemia. Y él va enseñando los diferentes voces, tonalidades que se usaron para grabar la canción. Por ejemplo, primero hacían como la voz muy baja. ¿Cómo es que dice la canción? Very frightening me. Hacían como eso. Hasta que llegaban así como que very frightening me. Disculpa que yo no soy un cantante profesional, pero bueno. Y no tengo la voz ahorita muy buena, pero bueno, ustedes me entienden. De hecho, lo que sí cuentan en el documental, tanto Roger como Brian, es que ellos grababan mucho multicapas, hacían muchas grabaciones, acuérdense, en esas épocas no eran CD, no era digital, era cassettes,
Entonces grababan, regrababan y regrababan. Tanto que ellos cuentan que se asustaban porque creían que iban a perder todo el trabajo porque a trasluz subían el cassette y ya la cinta estaba transparente. Literalmente, de tantas veces que grababan multicapas. Sí. La multicapa es que grabas una parte y después vas grabando, como bien lo dijo Carlos, grabas una voz, después grabas otra voz en otro tono y así vas haciendo para que al final quede todo comprimido en multicapa. Cosa que también hacía mucho Michael. Sí, sí, Michael Jackson hacía eso mucho. Es que eso es algo que hoy en día se puede hacer con una computadora y te queda súper bien. No era así. En esa época no, eso era análogo. Entonces, por eso lo impresionante de esta canción. Recuerden, año 1975, hace 50 años, obviamente. Estamos en 2025. Imagínense cuánto ha avanzado las técnicas de grabación y la música. Y de verdad que, bueno, lo que primero se grabó fue el bajo, la batería y el piano. Sí, primero fue la parte instrumental. Instrumental. La Ellos, parte de hecho, ni siquiera Brian estuvo en ese momento, porque Freddie simplemente empezó a tocar el piano y Johnny y Roger lo acompañaban. Y de hecho, Johnny y Roger no entendían qué era lo que quería hacer Freddie, porque grabaron toda esa parte, la sección operática y tal, y él, de hecho, decía que sí, aquí Brian va a hacer el solo aquí, el primer solo. Y después aquí viene la parte operática. Y todos se quedaron así como que... Sí, ópera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ópera, ¿de qué estás hablando? Y sí, aquí hay ópera, pero también hay heavy metal, que quizás esa es mi parte favorita de la canción. Sí. For me. Esa es la parte que recordemos que en los 90 pues hizo muy famosa The Wayne's World. El mundo de Wayne. Donde una película súper rockera, sale incluso Alice Cooper, y pues obviamente la escena pues devorable del carro donde van todos allí y entonces empiezan tan, que es la parte que dice aquí mi querido. Lo increíble también del disco, de la canción de Bohemian Rhapsody es que cuando fue a salir, Freddie se la lleva a un amigo de él, DJ, de una radio muy conocida en Londres, y le lleva el cassette y le dice, bueno, esta es la canción del nuevo disco, pero no la vayas a publicar, no la vayas a publicar todavía, voy a esperar para ver si la corto, si no la corto, porque él decía, es larga, la cortaré, no la cortaré. Pero cuando él la escucha, junto con Freddie, el DJ, él dice, Freddie, esto es una canción que es número 1 y va a ser número 1 por 100 años, por toda la vida. Esto es una leyenda de canción. Esta es Queen. Entonces él la coloca en la emisora 14 veces en solo 2 días. Es por eso que ellos se asustan al principio en el grupo como tal y después ven que fue un éxito pero rotundo, que la gente adoró Bohemian Rhapsody y hasta el sol de hoy es, como bien lo dijimos al principio, es un himno de Queen y de la música rock como tal. Exactamente, sí, yo recuerdo que incluso el mismo Roy Thomas Baker habló de eso y él dice que este DJ puso el disco y que voy a ponerle solamente un pedacito, la tocó 14 veces en la radio, sonó en la radio y por supuesto cuando la gente la escuchó y de hecho, hablando de eso también, la compañía de discos no quería que saliera completa, la iban a sacar, que le iban a quitar toda la sección operática para sacarla como single. Sí, como una edición de radio, lo que se llama Radio Edit. Y Freddie dijo, o sale completa o no sale. Y la compañía de discos tuvo que ceder. En ese momento era el single más largo de la historia, o sea, hasta ese año, 1975. Recuerden que siempre las compañías de discos siempre piden que las canciones duran 3, máximo 4 minutos. Y esta canción duraba casi 5 minutos y pico, casi 6 minutos. Recuerden que eran otros tiempos, además de que era para la parte... Siempre las canciones hacen cortes, cuando son largas y van a salir de singles, hacen cortes para hacerlas la edición de radio, radio edit, porque es como para que la pueda tocar, pues obviamente la radio, porque es muy difícil que una radio te toque 5, 8 minutos de canción. Pero en este caso se tocó 14 veces la canción completa. Y la canción tiene que sonar completa. Totalmente. Yo a esta canción no le puedo poner 10, yo le voy a poner 10 millones.
Es bien sencillo. Es quizás mi canción favorita de Queen, yo creo. Bueno, yo tengo otra, pero que se va más hacia Innuendo, pero pues mi disco favorito es Innuendo, pero pues obviamente esta es una canción que del 10 le queda corto, totalmente. Esta canción tiene que ser de 100, 1000, en fin, o sea, esta canción no se puede ni siquiera ni medir, no se puede ni colocar en un top, porque es que no lo tiene, es única. Es una canción pues que es leyenda, es lo que es Exacto. Queen, totalmente, es rock, es la historia del rock en Bohemian Rhapsody. ¿Qué le ponen ustedes? Yo sé que ustedes le van a poner muy alto, así que díganos en los comentarios. Y bueno, para cerrar el disco, justo después de Rapsodia Bohemia, viene el himno nacional de Inglaterra o el Reino Unido. God Save the Queen, Dios salve a la reina. Que bueno, que ahorita se canta como Dios salve al rey, porque bueno, es el rey Carlos hoy en día, pero en ese momento era la reina Isabel, entonces es God Save the Queen. Brian grabó esta canción exactamente el 27 de octubre del año 1974 en los Trident Studios, antes de irse de gira con el disco de Sheer Heart Attack. Es decir, esta canción la grabaron en las sesiones de Sheer Heart Attack, pero Brian trató de hacer primero como un demo en piano, porque bueno, él dice que en ese momento él no tocaba muy bien piano, y él hizo como un... esto se lo puede encontrar en ese documental de A Night at the Opera, en donde él toca ese demo, que ese demo de hecho nunca lo han sacado, pero lo pueden conseguir ahí en ese documental, y de hecho él dice, no lo sacamos porque verdad yo no sabía tocar muy bien el piano en ese momento, y yo lo hice más como una guía Claro. de qué es lo que quería yo poner, porque él empezó a agregar varias capas de guitarras, entonces ahí fue que decidió pues hacer esta versión del himno nacional británico, como lo es God Save the Queen. Y esta canción se usa, bueno, la misma versión que está aquí en A Night at the Opera se usa para cerrar los conciertos de Queen, incluso hoy en día, incluso con Adam Lambert lo hacen. También. Y obviamente, claro, en otros países del mundo simplemente suena la canción y la gente no canta, pero si ustedes ven un concierto de Queen, por ejemplo el de Wembley, o conciertos que se han hecho en el Milton Keynes también, que es en Gran Bretaña, ahí sí van a ver la gente cantando, Claro, la letra. la letra, porque se la saben, es su himno nacional. Esa canción obviamente tiene letra, obviamente. Sí, esta es una versión instrumental, por decirlo así. De hecho, cuando la tocaron también, cuando el jubileo de la reina Eso Isabel, sí, eso fue en el año 2002. Sí. En el techo del Palacio de Buckingham, ahí la toca Brian May con obviamente su Red Special, hace de esa versión y la toca para ese evento. Sí, de hecho, él dice que lo hizo como a una especie de homenaje a la versión de Star Spangled Banner, el himno nacional de Estados Unidos, que hizo Jimi Hendrix en su momento. Y él dice que le quiso como que rendir un tributo a Jimi Hendrix. Bueno, de verdad que voy a darle realmente un 10 es a las guitarras de Brian, que me parece que lo que hizo en las grabaciones es muy bueno. Porque bueno, es el himno de Inglaterra y bueno, se respetan los himnos y tal, pero bueno, y realmente esta es una canción simplemente como para cerrar el disco y bueno, ellos como buenos británicos la quisieron incluir. Yo le voy a poner un 10, es por la instrumentación que hizo Brian en la canción, que me parece que le quedó muy bien. Yo le pondría un 8. Lo que pasa es que creo que quizás, como ya no tenía, después de Bohemian Rhapsody, o sea, ya ¿qué vas a poner para finalizar el disco? Yo creo que fue como una manera de que, ok, tienes que completarme el tiempo del disco, así que Sí. llénalo con algo. Entonces, claro, ¿qué otra cosa tan, no sé si la palabra serviría apoteósica o tan grande para los británicos, obviamente como lo es su himno, como obviamente para todos los de cada país de nosotros, qué cosa más grande que para ti, que es el himno de tu país? Entonces, pues obviamente vamos a colocar algo que sea digno para cerrar un disco después de tener a Bohemian Rhapsody, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar esto, pero una versión nueva. Y fue lo que hicieron y me parece bien, pero en mi gusto, pues yo obviamente yo le pondría un 8. Y bueno, la puntuación que yo le pongo a este gran disco, como lo es A Night at the Opera, es un 10. De verdad que este disco me parece súper, bueno, es una obra maestra, porque además que es muy variado y es agradable escucharlo completo.
por más de que haya alguna canción que no te guste, o una canción que te guste menos, una canción que te guste más, me parece que todo el disco se merece el 10 porque es para mí una obra maestra de Queen. Yo le pondría un 9.5. Yo le pongo un 9.5. Obviamente es un disco que marca lo que es un antes y después de Queen. Es un disco totalmente versátil, donde se demuestra y queda ya, pues, totalmente, digamos, estampada la característica de Queen, ¿no? De su estilo musical. Pero yo, en lo personal, esto ya es algo personal, obviamente ustedes tendrán también sus valoraciones, sus discos favoritos de Queen, y le darán a este un 10 o le darán un 8 porque para ustedes quizás sea Sheer Heart Attack, o sea A Day at the Races, o sea The Works, o The Game. O Innuendo, tal O vez. Innuendo. De hecho, ese es mi disco 10, Innuendo, porque obviamente es un disco. De hecho, pueden ver el análisis de Queen de Innuendo aquí también en Genesios, que se hizo con mucho cariño para ustedes, donde también se explica, ¿no?, todo lo que fue ese disco. Pero bueno, volviendo a, no yéndonos allá, sino aquí, yo le daría un 9.5 a Night at the Opera. Díganos ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto, qué puntuación le ponen al disco. Y bueno, vamos a ver ahora qué nos dice nuestra comunidad necia. Así que veamos qué tienen que decir nuestros invitados especiales de la noche de hoy. Así que aquí están nuestros invitados. Comunidad necia, ¿cómo están? Yo también tengo mis cosas que decir acerca de este disco. Es una obra maestra y todo el mundo lo sabe. Salvando todo lo que ocurrió o históricamente con este disco, desde el tema Bohemian Rhapsody, que es, digamos, un emblema del rock, y el resto de canciones que aparecen allí, que abarcan un gran abanico de estilos. Es un disco que cambió simplemente la forma de trabajar para muchas bandas incluso. Queen se vio en ese momento, ya seguramente lo conversarán los demás necios, en ese momento cambiando de disquera, fue tan rudo para ellos, gastaron una gran cantidad de dinero, pero demostraron que ellos necesitaban hacer algo propio, algo auténtico, y así lo lograron. Entonces, pasan a la historia, pudieron equivocarse fenomenalmente y eso no ocurrió, así lo dijo en algún momento Brian May. Dijo, esto pudo ser un verdadero desastre y pudimos quedar totalmente en la bancarrota y olvidados por siempre. Pero definitivamente cuando el talento y cuando la determinación se ponen a trabajar, entonces allí salen cosas buenas. Y este mismo con Bohemian Rhapsody, bueno, quizás la película Bohemian Rhapsody también fue hecha justamente para destacar eso, porque ellos querían mostrar todo el trabajo y lo importante que fue para ellos mostrar allí todo lo que necesitaban decir. En fin, canciones favoritas yo en serio no la puedo escoger. De hecho, allí está uno de los temas románticos más hermosos que existen en el mundo. Así que, pues cada quien tendrá su favorito, pero ciertamente hay que celebrar estos 50 años de una producción que va a permanecer por siempre. Hay discos que ya son legendarios, hay discos que han viajado al espacio, y yo creo que este disco de Una noche en la ópera es una de esas producciones que va a marcar la humanidad por muchísimos años. Así como hoy escuchamos la novena de Beethoven y escuchamos a Mozart, pues así dentro de unos 200, 300, 500 años estaremos escuchando a Queen, a la hermosa voz de Freddie Mercury, a la interpretación magistral y única en la guitarra de Brian May, a todos los miembros de Queen, mostrar allí cada uno de sus aportes. Entonces, bueno, disfrútenlo, síganlos disfrutando y bueno, hemos sido bendecidos por la gracia de los dioses del rock and roll. Y bueno, que sean 50 años más de gracias a Queen por todo lo que nos ha dado. La canción es un claro 10, porque no es solo la música, no es solamente las canciones, es lo que representó para incluso las bandas en escena, en conciertos, es la grandiosidad del rock and roll representándose en imágenes y en notas. Así que pues 10, porque no hay más. Pero esa es mi puntuación para este disco, Una noche en la ópera. Carlos, saludos a toda la comunidad necia. Desde aquí, Gloria Álvarez de Psycho Rock. Recuerden también seguirnos por allí con el psicólogo de rock Marcos, también con el mejor contenido. Y bueno, seguiremos analizando los mejores discos de toda la historia del rock and roll.
full rock and roll. Hola amigos de Kenesios, acá Jonathan Senesi. Recibí esta invitación bien especial para hacer un review de al menos 2 canciones del disco A Night at the Opera de Queen, que está cumpliendo 50 años, nada más y nada menos. Disco por demás súper especial porque está Bohemian Rhapsody como la canción principal, la que todos conocemos. Pero bueno, es un disco lleno de joyas. Tienes Seaside Rendezvous, tienes Death on Two Legs, tienes The Prophet Song, que a mi gusto es quizás una de las mejores composiciones de Queen durante su carrera. Pero para este caso particular yo tomé un par de canciones bien especiales con respecto a la batería, las cuales son, en este caso, You're My Best Friend primero. Vamos a hablar de ella rapidito. Es una canción que pareciera ser sencilla en lo que es la batería, pero realmente no lo es. Y por un detalle muy especial que marca el inicio de la canción y es el motivo por el cual se rige las entradas de la batería en todos los versos hasta que termina. Por lo general, cuando un batero toca o hace una composición, al momento de hacer fills, lo más lógico suele ser ir de las notas más altas a las más bajas. Entonces, para dar un ejemplo simple, un fill para terminar un compás y entrar en otro podría ser algo así. Roger Taylor, no sé qué tan consciente o inconsciente lo habrá hecho, pero se fue por hacer todo lo contrario a lo que yo acabo de hacer. Cosa que es bien poco común en el mundo de la música, sobre todo en la música rock y en lo que respecta a la batería. Él empieza la figura del fill desde abajo. Eso no es tan común verlo en canciones de rock. Y al final termina siendo un fill más armónico, más melódico, que ser un fill rítmico, súper técnico, súper difícil. No es eso, es más un fill que realmente denota la emoción de la canción, empezando desde lo más bajo hasta lo más alto para empezar en el verso que empieza con una nota alta. Entonces, Roger lo que hizo fue más o menos una figura como esta. Él hizo eso, súper especial, súper bonito. En vez de hacer lo contrario, lo voy a hacer de nuevo. Te voy a tocar un poquito y ahí termino esta partecita para pasar a la siguiente canción. You make me live. Ooh, you make me live now, honey. Ooh, you make me live. Vamos con la otra. La segunda canción que les quería mencionar en este especial vendría siendo I'm in Love with My Car, que es una composición directa de Roger Taylor. Evidentemente, siendo que él no solamente toca la batería, sino que también canta la canción. Es una canción en tono un poquito más de balada rock, en donde la verdad brilla no solo la batería, sino su voz, siendo que él también podía cantar tan alto, quizás un poco más que Freddie. Una canción que para cualquier batero es una maravilla de ver, sobre todo verlo en vivo. Creo que un buen ejemplo de eso vendría siendo Montreal, el concierto de Montreal de Queen, creo que es 81, 82 por ahí, no recuerdo. Es maravilloso verlo. Voy a tocar un poquito y cantar un poquito, tratando de hacerle justicia a un gran músico como él.
Esa es I'm in Love with My Car. A mí me gusta mucho tocarla porque también puedo cantar. Es súper entretenido y es una canción que rompe un poco el esquema de lo que vendría siendo un show de Queen normal. Así que bueno, eso. Espero les haya gustado y saludos, abrazos y ojalá nos podamos ver en una nueva oportunidad. Se les quiere. Y bueno, muchas gracias comunidad necia por habernos acompañado la noche de hoy para el análisis necio de A Night at the Opera, un gran disco, así que les recomendamos que apenas termine este live, vayan a escucharlo. Eso es lo que tienen que hacer. Y por supuesto, si les gustó este video, recuerden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que estén pendientes, obviamente, de todo lo que ponemos aquí en Qué Necios. Y gracias María Alejandra, por supuesto, por siempre acompañarnos. Y por supuesto, vas a seguir acompañándonos como siempre aquí en estos análisis necios, que de verdad que los hacemos con mucho cariño, como tú misma lo has dicho. Claro que sí. Y bueno, Necio Maracucho, gracias por la invitación a Qué Necios. Y bueno, sigamos escuchando buena música y sigamos disfrutando mucho más de Queen y de todos los demás artistas en el rock, tanto nacional, tanto en Venezuela como en el mundo, que nos hacen pues seguir disfrutando de la maravilla del rock and roll. Y pues bueno, como bien lo dijo Carlos, sigan escuchando Queen y escuchen este disco. Recuerden que es un disco que hay que escucharlo antes de morir. Uno de esos discos es este, A Night at the Opera de Queen. Y de principio a fin. Así que disfrútenlo, comunidad necia. Yes.